Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo webinar en esta oportunidad sobre la reforma tributaria, tratar de explicarla en simple. Se ha hablado mucho de esta reforma. Como bien sabemos, es una propuesta que posteriormente se debe debatir en el Congreso y por lo tanto tiene que discutirse y llegar a un consenso para aprobarse y que finalmente sea el nuevo marco regulatorio en cuanto a impuestos, pero todavía es una propuesta. Y vamos a tener varias semanas, varios meses en que por supuesto se va a debatir mucho respecto a qué puede llegar a transformarse esta reforma tributaria. Vamos a tratar de hablar con la mayor objetividad posible, plantear ciertos temas que son importantes. Como suele pasar en estos tiempos, aparecen cambios en la ley o en lo que sea y todo el mundo opina y todo el mundo habla muchas veces sin conocer los aspectos que hay detrás del ámbito tributario, que siempre es muy complejo. Y por supuesto hoy día, además de estar yo, Sergio Tricio, gerente general de Rubix, también está Fernando Sleve, quien es una de las personas que más relación tiene con nuestros clientes, que está encargado precisamente del área de los asesores, y por lo tanto vamos a estar aquí conversando, debatiendo respecto a lo que se presentan como cambios, que son bien interesantes, son bien llamativos, y, insisto, con mayor objetividad posible y tratar de plantear ciertos aspectos que son positivos, otros que son discutibles, y que trataremos de abordarlos en los próximos minutos. Bien, ahí dice Matías Grandefeña, saluda a Patricio, bueno, muchos que nos acompañan ahora, ya la lista es bastante grande, ya hay 100 conectados, así que muy bien, comenzamos de inmediato. ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy? Bueno, ¿algún comentario, Fernando, antes de partir? No, súper importante. Creo que hoy día vamos a tocar varios puntos que, como dijiste muy bien, no es que salga tal cual lo que se propuso. Hay que acordar que el Congreso está súper dividido, no hay mayoría en absoluto, tanto cámaras, diputados, senadores, así que lo que entra no creo que salga lo mismo, ni por si acaso. Pero es importante de que varios puntos que vamos a ir tocando que van en relación a impuestos hereditarios, impuestos a las propiedades, tanto para rentas o por haberse motivo otra cosa, impuestos a la ganancia de capital, etcétera. Si bien quizás no cambia nada, igual es muy importante preocuparse de ellas y ahí vamos a ir dando también tips, qué es lo que uno debería hacer si está bajo ciertas circunstancias de la vida y cómo preocuparse de ellas también. Así que va a ser muy bueno el webinar, espero que lo disfruten todos. Genial. Interesante el tema. Yo creo que una de las cosas que hay que destacar, y por eso quisimos hacer este webinar, es que ya sabemos la opinión del gobierno de qué es lo que quiere hacer en materia de impuestos. Y ya, de cierta manera, tenemos un piso y un techo. Ya sabemos más o menos dónde se van a mover los cambios. Y eso es súper importante porque ya hemos visto cambios tributarios en el pasado, se han hecho muchas reformas, algunas un poquito friccionadas. La última fueron algunos cambios para financiar la PGU, la pensión garantizada universal, y salió como rápidamente del Congreso en un acuerdo que fue muy llamativo y que por supuesto fue bastante bueno. Pero acá viene un nuevo gobierno y por lo tanto este es uno de los grandes proyectos que saca adelante. Y como había mucho temor respecto al nuevo gobierno, es bueno establecer estos mínimos y máximos en donde nos vamos a mover. Por lo tanto, eso es lo interesante de entender hacia dónde se dirige esta reforma o esta propuesta de reforma y por lo tanto, más o menos cuál es el terreno que vamos a comenzar a pisar de cara al futuro. Así que vamos a partir contextualizando el tema de los ingresos de los chilenos. Lamentablemente, muchas veces, por el aumento del costo de la vida, por un montón de razones, de repente nos situamos en ciertas características que podemos creer que una persona es clase media en ciertos rangos. Y es súper importante evidenciar cuáles son los ingresos de la mayoría de los chilenos y finalmente este cambio en el impuesto único de segunda categoría a quienes va a afectar. Por lo tanto, vamos a partir estableciendo estos principios rectores de lo que es nuestra economía y los ingresos de los chilenos para luego pasar a entender lo que es el impuesto único de segunda categoría y a quienes debería afectar. Posteriormente vamos a pasar al ámbito de la inversión inmobiliaria, hablando de los cambios al DFL2 y el 55 bis, y posteriormente hablaremos de impuesto a la ganancia de capital, que es una reforma que comienza ahora en septiembre y que ya se está cambiando nuevamente. Y por último vamos a debatir, conversar respecto a otros cambios propuestos, que ahí vamos a dar una que otra opinión. Bien, entonces, lo primero que todo, que los tiempos de impuestos e inflación te encuentren con un asesor financiero personal. Ese es un mensaje que les queremos dar. Nosotros estamos acá para ayudarlos, para poder asesorarlos, para poder precisamente planificar su futuro financiero y que
evidentemente podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos a largo plazo. Así que para eso, un asesor financiero personal, acá estamos disponibles para que nos contacten, para que nos puedan hacer alguna consulta por redes sociales y por lo tanto, desde 24.990 pesos, ustedes pueden tener un asesor financiero personal. Estos son tiempos que es necesario tener un asesor financiero personal precisamente por tantos cambios que estamos viviendo en la economía chilena, reforma tributaria, incertidumbre, alza del dólar, inflación, etcétera. Eso es lo que hablamos todo el rato en nuestro canal de YouTube, por supuesto, también tratando de educar y acompañarlos en esas diferentes materias. Entonces, para comenzar, transmitirles este mensaje de lo que significan los ingresos para los chilenos. Estas son cifras del INE al año 2020. ¿Y cuánto ganan los chilenos en promedio? La verdad que más de un 70% o cerca de un 70%, el promedio de ingresos nacional es de 635.000 pesos. Esto es súper importante entenderlo, porque desde ese punto de vista, teniendo prácticamente un 70% de los chilenos obteniendo ingresos menores a 700.000 pesos, es muy importante eso conectarlo con los impuestos a la renta que pagan los chilenos, que es el impuesto de segunda categoría, que es lo que vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, en esta reforma, en esta propuesta de reforma, lo que se plantea es que va a afectar solamente, en cuanto a impuestos personales, al 3% más rico de los chilenos. Si se dan cuenta en esta tabla, solamente prácticamente un 2% de los chilenos gana más de 3 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, esto es bueno para ponerlo en contexto. ¿Cuál era mi opinión al respecto previo a esta propuesta de reforma? Era que debían aumentar los impuestos personales a una mayor gama de personas. Hoy día, como lo vamos a ver más adelante, una persona que gana 1 millón de pesos paga muy poquito de impuestos a la renta. Y si nos queremos convertir en un país en donde existan mayores beneficios sociales, precisamente mirando estos números, también es razonable que personas que ganen 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, tengan una carga tributaria más alta. Ahora, si es que eso hubiese ocurrido, hubiese sido un disparo en los pies por parte del gobierno de Gabriel Boric, afectando realmente a la clase media y ya tirándose todo el mundo encima. Entonces era evidente que no lo iban a hacer. Yo fui un poco ingenuo, quizás pensando en que se iba a plantear algo de este estilo. No fue así y creo que, claro, es hábil para que también salga adelante una reforma que suena muy bonito, afectar a los más ricos, pero claro, creo que como nos situamos como país y a lo que queremos llegar en esta gran discusión país de más igualdad, creo que también personas que ganan 1 millón, 1,5 millones de pesos deberían pagar más impuestos. ¿Algo que comentar, Peña? No, es importante este punto porque normalmente los países desarrollados que tienen sistemas sociales muy fuertes tienen ingresos, o sea, su recaudación fiscal viene gran parte por ingresos personales. Y en Chile, si uno saca hacia la rápida, 70% de los ingresos nacionales vienen por el IVA. O sea, es el impuesto más maldito, podríamos decir, contra la clase media baja que para ponerle un impuesto verdadero y bajar el otro. Pero bueno, claro, una propuesta interesante también podría haber sido, bajamos el IVA del 19 al 15 y aumentamos los impuestos a personas desde 1 millón de pesos, 700.000 pesos en adelante. Podría haber sido, yo me imaginaba que podría haber pasado algo de ese estilo, por lo que tú decías. El IVA es un impuesto que recauda mucho en Chile, es simple de cobrar, se regula solito, pero es regresivo. Es injusto, la regresividad es injusto para una persona que compra 1 kilo de pan y que gana el sueldo mínimo respecto a una familia que gana 2 millones de pesos y que compra el mismo kilo de pan con el mismo IVA. Por lo tanto, ahí podría haber una diferenciación y precisamente no afectar a todas las personas por igual. Esa es la regresividad de un impuesto como el IVA, a diferencia de la progresividad de un impuesto a la renta como el que estamos hablando ahora, que es el impuesto de segunda categoría, el que afecta a las rentas de las personas. Entonces acá está en resumen. Ahí lo que vamos a ver, que es un par de días más adelante, pero dentro de los impuestos totales finalmente es cómo se distribuye. Finalmente acá tenemos impuestos muy fuertes a toda la gente, el IVA finalmente, que lo pagamos todos, y eso se distribuye muy mal dentro de las mismas personas. Entonces, a nivel de igualar la cancha, hay un gráfico, ese no lo tenemos, pero a igualar la cancha en el famoso, que lo usan todos en cada lado ahora sale más famoso el Gini, que es finalmente como la igualdad dentro de la distribución de ingresos. Después de impuestos, en Chile queda prácticamente en el mismo lugar que antes, y los países desarrollados, donde pegan el salto, es después de la distribución de impuestos. O sea, pagaron y cómo después se distribuyó, que ahí está el buen trabajo. Entonces ahí es un punto importante y muchos han alegado y muchos economistas y especialistas que justamente una de las cosas que tienen que hacer primero los gobiernos, cualquiera sea de izquierda o derecha, es ordenar la casa y distribuir bien los gastos antes de recaudar más por cualquier cosa. Sí, totalmente. Hay dos preguntas que voy a responder. Marcos dice,
rentas brutas siempre sobre la renta tributable. Uno cuando mira su liquidación de sueldo, está el sueldo líquido, está el sueldo bruto, está el sueldo tributable. Siempre el que se considera es el tributable, que es más parecido al ingreso bruto. Y Jaime dice, ¿por qué estamos hablando del IVA si no se modificará la reforma? Porque estamos contextualizando, Jaime, de cómo podría haber sido una reforma que precisamente busque mayor igualdad y precisamente el IVA es regresivo y podría hacerse algún ajuste pensando en esa mayor igualdad y no perjudicar tanto a los menores ingresos. Pero es solamente un contexto, Jaime. Vamos a hablar ya, vamos a entrar en terreno firme, en tierra derecha, de lo que es la reforma. Entonces, acá hay más o menos cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando los ingresos de los chilenos. Promedio, 635.000 pesos, manteniendo constante estos ingresos reales, o sea, haciendo un símil en cuanto a al descuento de inflación de lo que fue el año 2016, han aumentado de manera aproximadamente un 5% ingresos reales en este ingreso promedio de los chilenos. Entonces, ¿cómo se le cobran impuestos a la renta, a los ingresos, a los salarios de los chilenos? Como siempre yo lo menciono, mucha gente no se da cuenta que nos cobran impuestos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos con nuestro empleador es negociar un salario líquido y por lo tanto quien se encarga de pagar AFP, salud, impuestos, muchas veces es el empleador y no nos damos cuenta que estamos pagando impuestos. Entonces, en Chile no se cobra impuestos a todas las personas que ganan menos de 786.000 y fracción. O sea, cualquier persona que en Chile gana menos de 786.000 pesos no paga este impuesto a la renta, que es el impuesto único de segunda categoría. Y de ahí existe un impuesto progresivo, como se le llama, en donde por el saldo siguiente, por el tramo siguiente, se van cobrando tasas de impuesto. Entonces, una persona que gana entre 786.000 y 1.007.000 es una persona que gana por ese tramo, exento el primer tramo, por el segundo tramo, ahí es cuando se paga un 4% por ese diferencial. Bien, entonces, si nos referimos a los ingresos que hablábamos anteriormente, una persona que gana 1.500.000, 1.007.000, está ganando el doble de lo que es el ingreso promedio de los chilenos. Y a pesar de ganar el doble, paga solamente un 4% por el diferencial. Es muy poquito lo que paga una persona que gana 1.500.000, 1.800.000 pesos. De hecho, si ustedes se fijan en esta tabla, al costado derecho aparece el exento, ya que es todo lo que no paga en concreto. Ya lo vamos a ver más adelante. Y hoy día este impuesto va del 4 al 8%, del 8% al 13,5%, y luego sobre los 4 millones de pesos, una persona paga el 23%, insisto, progresivo, no el 23% por el total, sino que va pagando por cada tramo lo correspondiente a ese tramo, y una persona que gana más de 5 millones 2 paga un 30,4%. Luego pasamos a cerca de los 7 millones hasta los 18 millones, un 35%, y sobre los 18 millones, un 40%. Esto cambia de manera importante desde el 23% en adelante. Y les presento ahora cómo quedaría la tabla en el cambio de impuestos. Esto es lo que se propone en la propuesta de reforma. Para el tramo del 23% sobre 4 millones de pesos, aumenta el 26% de impuestos. Y también hay cambios muy importantes posteriormente. Se elimina el tramo del 30% y por lo tanto desde 5 millones y fracción pasamos automáticamente al 35% y luego también se reduce el siguiente tramo desde 6 millones 3 en adelante hasta los 8 millones, 40% de impuesto y pasamos a un impuesto máximo sobre los 8 millones de pesos del 43%. Entonces, hasta los 4 millones de pesos no hay ningún impacto, no hay ningún efecto, pero desde los 4 millones de pesos en adelante es muy significativo el aumento de los impuestos de las personas. Y ahí Fernando nos tiene un consejo. Acá es importante porque uno no, esto de los impuestos primero, y ahí lo complemento con una pregunta: ¿dónde veo los impuestos? ¿Cómo me sacan los impuestos? Normalmente cuando uno es trabajador dependiente, el empleador paga tus impuestos. O sea, finalmente uno no lo ve porque recibe el líquido, pero en todos estos tramos alguien está pagando esos impuestos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque a la hora de generar nuevos ingresos, le voy a poner ejemplo, una inversión inmobiliaria, que lo vamos a ver más adelante en los cambios de la ley, una inversión en activos financieros que me van generando rentas mensuales, por ejemplo, me van a ir a complementar mis ingresos y yo voy a tener que pagar impuestos sobre eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, yo estoy en el tramo de los 3 millones de pesos, donde voy a estar en este 13,5, pero saltamos automáticamente al 4 y voy a pagar el 26% de tasa marginal. ¿Qué significa eso en simple? Si yo gano 4 y tengo invertido y recibo 100.000 pesos de utilidades, voy a pagar sobre esos 100.000 pesos de utilidades 26%. Entonces yo ya tenía
100.000 pesos de ingresos extra por inversiones, porque trabajé en otra cosa, etcétera, se me va un 25%, un cuarto de mi utilidad en impuestos. Entonces, ¿qué es importante en este punto? De que cualquier ingreso extra tiene que tratarse de mejor forma para hacerlo eficiente. Y de esa forma hay varias soluciones. Por ejemplo, una de las más famosas es el APB, donde yo bajo el tramo de impuestos. Otra solución importante ya cuando, por ejemplo, uno está en torno a los 5 o 6 millones, quizás es hacer una sociedad e invertir mediante la sociedad y ojalá también pasar ingresos por la sociedad. Entonces es muy importante esto porque si yo sumo a los impuestos, los costos de los fondos de inversión o los costos de que me cobran los administradores de propiedades y a eso le pongo la inflación y a eso volatilidad, a la hora de terminar con mi chanchito, quizás me frustre porque no voy a recibir ingresos, no voy a recibir utilidades. Y eso más que nada va por el lado impuesto, por el lado costo y obviamente cómo una solución uno lo puede hacer, organizándose, planificándose y buscando ayuda finalmente en cómo mejorar estas cosas. Y para eso, por supuesto, estamos nosotros. Excelente, Feña. Otro ejemplo, nosotros promovemos mucho la diversificación en ingresos. Por supuesto, cuando uno hace una planificación a largo plazo, tiene que tener su sueldo, tiene que tener inversiones, tiene que tener propiedades, tiene que tener, ojalá, diferentes fuentes de ingresos. Y ahí está el problema, que precisamente cuando, por ejemplo, uno tiene un trabajo, recibe su sueldo, de repente uno no se da ni cuenta cuánto es el impuesto que paga, pero si uno gana más de 4 millones de pesos y hago, por ejemplo, clases en una universidad, que en mi caso, hago clases en una universidad, emito una boleta e inmediatamente ese ingreso se ve castigado de manera importante de acuerdo al tramo de impuestos que yo esté. Hasta ahora no era tan terrible, pero la verdad que mirando este cambio en esta tabla va a ser muy significativo el pago de impuestos para esos ingresos extras cuando estamos hablando de personas que tienen ingresos altos. Así que, ojo con este cambio, es muy importante, insisto, fue bastante hábil Mario Marcel, el actual gobierno, en no afectar a personas de ingresos relativamente medios, que ya sabemos que no son medios. Una persona que gane 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, es una persona que está dentro del 30% de las personas que ganan más ingresos en Chile, pero por supuesto que eso es afectar a una base más amplia de la población, que obviamente le podía jugar muy en contra en la discusión pública precisamente con esta reforma. Bien, pasamos a otro punto, cambios al DFL2 y al 55 bis. Acá se han hablado hartas tonteras y la verdad que se critica mucho este pago de impuestos eliminando el DFL2, siendo que es algo que ya existe. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día la propuesta del gobierno? Es algo que yo también lo venía comentando hace mucho tiempo, los que nos siguen en YouTube, los que nos ven constantemente en los webinars que hacemos, era algo que yo siempre dije que era evidente que iba a ocurrir. Los últimos 10, 12 años en Chile, la inversión inmobiliaria ha generado mucha riqueza para muchas personas en Chile. Por lo tanto, esa riqueza, en gran medida, no ha pagado impuestos hasta ahora en ningún caso. Entonces se han ido haciendo modificaciones y precisamente a esa construcción de riqueza que debería pagar impuestos uno cuando gana plata, debería pagar impuestos por la plata que gana. Hay exenciones, hay beneficios tributarios que siguen existiendo y por lo tanto iba a haber alguna corrección en ese ámbito. Ojo, a partir de la última reforma, el año 2014-2015, solamente uno podía tener 2 propiedades de FL2 que no pagaran impuestos a la hora de arrendarla. Que esto tiene mucha lógica. Yo siempre lo he comentado de la siguiente manera. Una familia tiene su casa, su departamento donde vive y eventualmente tiene una segunda propiedad, campito, la playa, un departamento, y es normal para un hijo, para los estudios, muchas opciones. Entonces era normal que la propiedad de uno, de FL2, donde uno vive, y la propiedad número 2 de FL2, que puede ser un departamento de vacaciones o un departamento para un familiar, no pagaran impuestos, porque es normal, es parte de lo que se entiende como parte del patrimonio familiar. Ahora, desde la tercera propiedad de FL2 en adelante, el ingreso que se generara por ese arriendo íntegramente debía ir al global complementario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tenía un tercer departamento que lo arriendo en 300.000 pesos, 3,6 millones al año, esos 3,6 millones al año uno debía colocarlo en su declaración de impuestos en el global complementario. Y por lo tanto, aumentaba la base de ingresos y por lo tanto aumentaba también eventualmente el impuesto a pagar. Eso es algo que hoy día existe, no es nada nuevo, no hay nada nuevo en eso. Lo único que está ocurriendo ahora es que hábilmente también esta propuesta de reforma le está dando un incentivo a quien arrienda esa propiedad. ¿Para qué? Para acusar al propietario. Se hizo en algún momento una manera, una forma de poder controlar a través de los corredores de propiedades, que ellos tuvieran que
hacer una declaración de las personas que arriendan departamentos, pero siempre fue muy difícil de fiscalizar. Y por lo tanto, acá no estamos ni siquiera hablando de elusión, estamos hablando de evasión tributaria. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en los últimos años. Esto había que ir tomando medidas para realmente ponerse al día. Y el ponerse al día era que desde esa tercera propiedad en adelante uno debía declarar impuestos. Y por eso muchos de nuestros clientes han ido haciendo sociedades y han ido armando una estructura que permita tener todo en regla. Entonces, lo único que se está haciendo con esto es que se va a cobrar el impuesto ya de manera automática, si se quiere, con un beneficio que le está entregando a la persona que arrienda. Lo vamos a ver más adelante. Y otro cambio en la ley es en el 55 bis. Para los que no lo sepan, el 55 bis es un beneficio que tenemos las personas que tenemos un crédito hipotecario, en donde los intereses que pagamos por ese crédito hipotecario van a rebajar nuestra base imponible. Ejemplo, si yo gano 15 millones de pesos en un año y tengo un crédito hipotecario del cual pago 2 millones de pesos en interés en el año, esos 2 millones de pesos rebajan los 15 millones de pesos de ingreso y por lo tanto me devuelven impuestos. Muchas personas cuando hacen la declaración de impuesto en abril dicen, oye, recibí impuestos. En realidad es una devolución de, en algunos casos, de impuestos o de retenciones a partir de estas medidas. ¿Qué es lo que existía hasta ahora con el 55 bis? Era que uno podía tener una propiedad o 10 y todas esas propiedades, si estaban con crédito hipotecario y pagaban intereses, todos esos intereses entraban en el paquete y uno los podía descontar con un tope que eran aproximadamente 4,5 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, yo vi casos de personas que tenían 4, 5, 7 departamentos, tenían 8 millones de pesos en intereses y rebajaban 4,5 millones, que era el beneficio tributario. ¿Cómo va a cambiar la ley? Solamente se va a aceptar un crédito hipotecario, que tiene la lógica del crédito hipotecario de la vivienda en la cual uno habita. Por lo tanto, también es razonable entender que este beneficio sea precisamente para promover la vivienda. ¿Ya? Entonces, así es como existe hoy día la ley. 2 propiedades de FL2 no constituyen renta. Desde la tercera propiedad se debe sumar al valor complementario. Eso es así hoy día en la ley, solo que mucha gente no lo cumplía. Y el 55 bis era por el conjunto de propiedades. ¿Cómo va a cambiar esto? Ya se los comenté un poquito. Todos los ingresos generados por arriendos de inmuebles estarán gravados con impuestos, eliminando la exención otorgada a los de FL2 a este respecto. Ahí hay una discusión y ya obviamente empezamos a debatir respecto a esta propuesta, y es que en general la ley siempre actúa desde el momento en que se promulga en adelante. Por lo tanto, eliminar beneficios pasados es algo que no suena bien y se puede generar ahí un entuerto legal importante entre los contribuyentes y el Estado. Entonces, lo que se está debatiendo es que mantengan, por último, los DFL2 comprados ya anteriormente y que las compras nuevas de DFL2 no tengan este beneficio, pero de ahora hacia atrás que esto siga existiendo como beneficio. Ese va a ser parte del debate, eso seguramente se va a llevar a cabo en el Congreso para ver cómo termina quedando la ley. Y respecto al beneficio tributario, es muy adecuado. En Chile, muchas veces nuestros clientes nos preguntan, oye, si estudio, ¿tengo algún beneficio tributario? No. Oye, un arriendo, ¿tengo que vivir? ¿Tiene algún beneficio tributario? No. Eso cambia y creo que es un buen cambio, en donde el arriendo que yo tengo, imagínense una familia que gana 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, y se gasta un arriendo de 300,000 pesos, 400,000 pesos, ese arriendo lo puede llevar a gasto, lo puede llevar a deducir la base imponible de ingresos en abril de cada año. Acá está hecho el ejemplo como está planteado en la propuesta. El tope en este caso son 450,000 pesos, o sea, si yo tengo un arriendo de 800,000 pesos, me van a considerar solamente los 450,000 mensuales. Y puede terminar siendo interesante, o sea, estamos hablando de 5,4 millones más o menos que puede rebajar de la base imponible un arriendo de hasta 450,000 pesos. Y eso puede generar un beneficio similar a la persona que era propietaria y que tenía un crédito hipotecario, como el 55 bis. Entonces se está equiparando ese descuento. Es muy bueno y precisamente beneficia a las personas de clase media en que arrienda y que por lo tanto puede ver un beneficio en este ámbito. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá uno dice, bueno, ¿y por qué están entregando un beneficio? ¿Y por qué aparece esta lógica? Bueno, obviamente, el beneficio de los arrendatarios, como pueden estar muy probablemente en un tramo de ingresos más bajo, ese ahorro en impuestos va a ser mucho menor que una persona que tiene 10 departamentos, 20 departamentos y está en el tramo de impuestos del 35, del 40, del 43% ahora nuevo. Entonces, en suma y resta, está subsanando un error o la dificultad de vigilar que las personas paguen los impuestos de manera correcta, ¿ya? Entonces,
creo que es muy hábil, nuevamente, la propuesta para evitar esta, ya no ilusión, sino que evasión de impuestos. Acá la persona que no paga impuestos por su tercera propiedad está evadiendo impuestos. Ni siquiera está eludiendo, ahí hay una sutileza. Está evadiendo impuestos, no lo está pagando. Y por último, respecto a lo que les comentaba anteriormente, el 55 bis, se limita la deducción de intereses que provengan de crédito hipotecario a solo uno de ellos, en aquellos casos que una persona tenga 2 o más créditos hipotecarios que generan intereses, lo que les comentaba recién. Así que esos son los cambios que afectan principalmente al inversionista inmobiliario. Nosotros ya nos veníamos preparando ante estos posibles cambios, porque ya sabíamos que la manera adecuada de planificar nuestro futuro financiero en el ámbito inmobiliario era teniendo una sociedad de inversión, era como lo dijimos en algún momento, vistiéndonos de etiqueta y haciendo las cosas profesionalmente, si se quiere, como inversionista inmobiliario. Dale, Feña, ¿algún comentario al respecto? No, o sea, lo vamos a contar un poco más adelante, pero claro, es ordenar la cancha, diría yo, más que otra cosa, así que está bien. No impacta, esto impacta, ahí hartos comentarios que hablan, impactan el arriendo, impactan los costos. Va a impactar de alguna u otra forma esto específicamente a obligar al inversionista chico a ordenarse. El inversionista grande quizás tiene un edificio, los multifamily en sí tienen sociedades, o sea, toda empresa relacionada inmobiliaria que tiene renta y vive de las rentas, y su negocio es las rentas, hace tiempo que ya tenía todo en sociedades. Así que esto es no un golpe, pero un llamado de atención para que el inversionista más chico, el individual, se ordene, ha crecido mucho los últimos 10 años el inversionista individual en relación a lo que era antes. Entonces no había una ley, no había un orden en ese sentido, y esto lo ordena un poco más, y se pueden sacar otros beneficios. O sea, con este problema nacen otras cosas buenas, no hay que mirarlo como algo malo, creo yo, si es que obviamente se aprueba. Y una de las cosas es tenerla en sociedades. Las sociedades también tienen ventajas, tienen cosas como la depreciación acelerada, que finalmente me hace que todo el valor de la propiedad que yo compro la llevo a gasto, y de esa forma prácticamente no genero utilidades. Así que no todo es negro, yo diría que es un buen incentivo para ordenarse esto, y de hecho tener mejores márgenes, quizás uno diría, ordenándose, tener una sociedad y creciendo más el que quiere dedicarse a la inversión inmobiliaria. Totalmente. O sea, no es algo malo. O sea, totalmente. Hoy día una persona, como persona natural, si tiene 3, 4 departamentos, el impacto tributario de ese tercer departamento, cuarto departamento, si lo lleva al global complementario, es lejos mucho más fuerte para una persona de alto ingreso que teniendo una estructura en donde esto lo pueda manejar profesionalmente. Y por eso también, como consejo, en los últimos años hemos ido traspasando a muchos clientes que tienen muchas propiedades a constituir una sociedad y ordenarse. Entonces, no debería tener mayor impacto, y por lo tanto está por verse. Ahora, aclarando algunas preguntas, Maximiliano nos dice, ¿cuándo partirían estas modificaciones? Quizás nunca. No sabemos. Quizás nunca. Claro. Quizás nunca. O sea, esto es una propuesta de reforma. Puede que, como lo sabemos y como pasa habitualmente en el Congreso, duerma una propuesta de ley, un proyecto de ley, meses, años, décadas. O sea, esto puede que termine en nada, puede que no cambie nada. Por ahí también Javihue dice, hola Sergio, estos cambios aplican para las propiedades ya adquiridas con anterioridad. Eso es lo que plantea la reforma, pero muchos tributaristas lo que están diciendo es que no debería ser así. Y ahí se puede generar una discusión, precisamente lo que hablamos. Todo esto se va a debatir. Estamos haciendo solamente futurología, una pincelada, y poniéndolo en contexto. Lo que decía al inicio, ya se ha ido sumando mucha gente. De hecho, creo que tenemos récord histórico, Fernando, de participantes en un webinar, ya prácticamente 200 personas. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar de este tiempo junto a nosotros. Y lo que decíamos al inicio, esto puede quedar en nada, pero ya sabemos en qué rango nos vamos a mover, en el sentido de lo que está proponiendo el gobierno como reforma tributaria. Y yo me quedo con la sensación, ya me estoy anticipando un poquito a nuestras conclusiones finales, pero creo que había más temores de los que finalmente de lo que terminó siendo la propuesta. ¿Ya? De hecho, hubo una sorpresa enorme, que se está bajando el impuesto a las empresas del 27 al 25%. Eso no estaba en ninguna, digamos... Claro. Ahí vamos a tocar los bonus tracks de las otras cosas, porque impactan en otras materias. Sí, totalmente. Pero ahí complementando, claro, primero es futurología, pero segundo, eso no significa que uno tenga que parar de preocuparse de estos temas. Lo vimos en las diapos anteriores. Alguien que gana 3, 4 millones y tiene un capital ahorrado, ya es importante invertir quizás como sociedad, hay que evaluarlo. Para alguien que ya está pensando en una tercera, cuarta propiedad, hay que pensar en armar una sociedad, y todas son cosas que hay que conversarlas, planificarlas, estructurarlas con alguien,
porque no es una decisión de la noche a la mañana. Todos estos temas tributarios, planificación tributaria, planificación de inversiones sujetos a eso, es importante hacerlo paso a paso, de forma ordenada, y qué mejor que finalmente que alguien experto te acompañe en el ejercicio. Totalmente. Y por eso, un asesor financiero que te recomiende en qué invertir, acá estamos precisamente para acompañarlo en esas decisiones, ¿ya? Y como siempre hablamos nosotros en extenso, nosotros nos dedicamos a planificar el futuro financiero. Nosotros no nos dedicamos a tratar de saber lo que va a pasar mañana, pasado, con una inversión. Nosotros nos tratamos de sacarle el máximo rendimiento a un cambio de una ley, un cambio tributario. Estos procesos son largos y por eso nuestra asesoría es de largo aliento, es de largo plazo, y estamos generando relaciones de confianza en el largo plazo. Nosotros tenemos clientes que están con nosotros 3, 4, 5 años y entendieron con el paso del tiempo, 6 años, entendieron con el paso del tiempo que era necesario tener una persona, ya no solamente el médico de cabecera, que esté ahí con la familia vigilando que la salud esté todo impecable, sino que también un asesor financiero que lo acompañe en tomar estas decisiones en el mediano largo plazo. Así que invitados a que nos contacten para saber de qué se trata nuestra asesoría, como siempre lo mencionamos. Bien, entonces pasamos a algo que había quedado pendiente, no lo habíamos tocado en ningún webinar, y es un cambio que viene ahora ya en unas semanas más. Próximo mes. Claro, de hecho, yo entendía que era agosto y la última información que recopilé dice septiembre, de hecho, lo vi por ahí. O sea, finales de agosto parte, por ende, las compras nuevas desde septiembre. Claro. Perfecto. Entonces, en septiembre comenzará a regir el nuevo impuesto único del 10% a la ganancia de capital, asociadas a la utilidad obtenida por un inversionista por la venta de acciones. Contexto. Principios de los años 2000, para fomentar la inversión, en Chile se eliminó el impuesto a las ganancias de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? Compro acciones de Copec a lucas y las vendo en 2 lucas, me gano 1.000 pesos, tengo que pagar impuestos por esa ganancia de capital. Es lógico. Bueno, hubo un incentivo a principios de los años 2000 y que perduró hasta hace poquito, y que no tiene ninguna lógica que la inversión en acciones y las ganancias de capital en acciones no paguen impuestos. No tiene ninguna lógica. De hecho, quienes invierten en acciones son generalmente personas de más ingresos, de más patrimonio y que precisamente se benefician por estas inversiones que uno puede realizar. Entonces, también buscando esa igualdad, esa equidad y esa lógica de que se paguen los impuestos adecuados, era razonable que algunas exenciones se quitaran definitivamente y con eso se pudiera financiar una propuesta muy buena como fue la pensión garantizada universal, que fue un acuerdo express, no tuvo que cambiar la constitución, no tuvo que pasar nada loco en el mundo, sino que era solamente que se pusieran de acuerdo los congresistas nuestros maravillosos, extraordinarios, que se pusieran de acuerdo y que hicieran un cambio en la ley para mejorar las pensiones de los chilenos. ¿Ya? Eso ocurrió a partir de eliminar estos beneficios tributarios. Entonces, que es, como lo dice Fabián, 107 del impuesto a la ley de la renta, que beneficiaba a la compra y venta de acciones y también a la compra y venta de fondos de inversión transados en bolsa. Eso cambió y, como les digo, a partir de septiembre va a pagar una tasa única del 10%, que sigue siendo un beneficio muy bueno. Porque, ¿qué pasa? Yo obtengo una ganancia de capital y esa ganancia de capital no va a ir al impuesto global complementario, donde eventualmente, como decía anteriormente Fernando, si yo pago impuestos altos, esa ganancia de capital puede pagar el 35% de impuestos, el 40% de impuestos, no, sino que paga una tasa única del 10%. Lo cual también es bastante razonable. Tampoco es nada del otro mundo. Pero, nuevo cambio en la ley y ahora lo que se propone es que de ese 10% con esta reforma pase a un 22%. ¿Ya? Que ese es un cambio que está haciendo la ley relacionado a los dividendos y a homologar ahí un poquito las ganancias de capital que paguen toda una tasa única del 22%. Entonces, este también es otro cambio que podría ocurrir con esta reforma y por lo tanto también afecta al inversionista que compra y vende acciones o fondos de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, también desde ese punto de vista, de nuevo, una sociedad de inversiones pudiera tener inversiones inmobiliarias, inversiones financieras y por ahí también se puede ir generando esta estructura adecuada para planificar el futuro. ¿Qué pasa finalmente con los cambios en las leyes, con los cambios en las reglas del juego? ¿Quiénes se benefician? Abogados y contadores. Va a haber harta más pega para los contadores, para todo nuestro staff que nos ayuda, contadores y abogados. Claro, que nos acompaña en todas estas planificaciones muchas veces más complejas, van a tener más trabajo. Y bueno, ha sido un poco la tónica en el último tiempo. Bien, y para ir finalizando, todavía nos queda un ratito para conversar y muchas preguntas nos han hecho, increíble.
hay mucho interés. No sé si podamos responder todo porque hay algunas preguntas bastante específicas también que van más allá de solamente una conversación, sino que muchas veces nos cuesta dar una sugerencia, una recomendación, una respuesta, porque todo depende mucho de la persona. Y algo que para nosotros es demasiado importante es conocer la persona, saber sus objetivos, acompañarla en el proceso y ayudarla en esa integralidad de lo que significa la persona, con sus ingresos, sus inversiones, sus temores, sus objetivos, su familia, etc. Entonces, otros cambios propuestos, y aquí es donde viene mi crítica muy severa al respecto, es que hay un discurso hoy en día de parte del gobierno que suena bonito, pero que sabemos que no tiene mucho impacto, no cumple el objetivo, que es precisamente tratar de sacarle a los que tienen más para dárselo a los que tienen menos, cuando se hace de una manera evidente y generando mucho temor, finalmente el efecto, el impacto no se logra. Entonces, ayer con mi hijo hacíamos algunos cálculos, me sirve harto conversar con mi hijo muchas veces para tocar estos temas, es bien pesado para hallarme la contraria, claro, entonces siempre me saca ahí algunas cosas. Hacíamos algunos cálculos simples de lo que representaba la reforma tributaria. 4,1% del PIB es lo que se estima recaudar para el año 2026, cuando ya la reforma estaría implementada por completo, año 2026. Para el que preguntaba cuándo se implementaría esto, ahí está más o menos la trayectoria, ya que se va gradualmente implementando, por supuesto. Insisto, todavía no se aprueba nada, pero cuando se apruebe, si es que se aprueba, esa sería más o menos la lógica de recaudación. Entonces, en los colores representa de dónde se recaudaría plata. Renta de empresas, azulito. El grueso de la recaudación estaría en la renta de personas, que es lo naranjo. Pero hay algo que a mí me molesta y que se sabe que no tiene mucho impacto, como es el impuesto a la riqueza de las personas. Impuesto a la riqueza, castigar a los que tienen más plata. Si se dan cuenta, el impacto es muy menor, probablemente sea un 20% de lo que se va a recaudar, y hacía yo cálculos así bien gruesos. El PIB de Chile son 280.000 millones de dólares. El 4% del PIB, estamos hablando de cerca de 12.000 millones de dólares. Y un 20% de eso, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Eso es lo que eventualmente, teóricamente, se podría recaudar. Síganme por favor en los números. 280.000 millones de dólares el PIB de Chile, 4,1% es lo que espera recaudarse, cerca de 12.000 por ahí, y luego el 20% de eso es lo que recaudaría el impuesto a la riqueza. Y aquí viene mi crítica. Primero, con la reforma de Bachelet ni de cerca se logró recaudar lo que se esperaba recaudar. Por lo tanto, en general, toda esta reforma no recauda ni la mitad de lo que se espera. Entonces, un 2%. Con suerte el 2024. Claro, o sea, ya, recaudemos el 2% del PIB. Perfecto. ¿Cuánto sería eso? 5.600 millones de dólares. El 20% de eso, 1.000 millones de dólares. Y ojo a lo siguiente. Se recauda 1.000 millones de dólares impuesto a la riqueza. ¿Cuánto nos gastamos en un mes de IFE? Un mes de IFE eran 3.000 millones de dólares. Un mes de IFE. Y en un año se recaudarían con suerte 1.000 millones de dólares al impuesto a los súper ricos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Si esto puede ser y está bien, ojalá que ocurra y seamos un mejor país, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de esto? En que esto precisamente genera incertidumbre, genera temor. Me voy a adelantar un poquito. Y acá dos noticias que ya sabemos. La salida de capitales desde Chile se dispara y alcanza récord en hogares y empresas, porque todos sabíamos que esto iba a pasar. Y ya la salida de capitales ya se dio. Si ya esta cuestión no es que ahora esté saliendo los capitales, no, ya viene hace mucho rato saliendo capitales. El Banco Central lo dijo a fines del año pasado. 20.000 millones de dólares salieron entre los hogares en los últimos años. Y otra cosa interesante, se disparan las solicitudes de donaciones de vivienda en medio de reforma tributaria. Hoy día existe una ley donde uno puede donarle en vida a los hijos y paga un impuesto y ordena todo y baja, por ende, su patrimonio. O sea, echa la ley, echa la trampa, creo que es el dicho. Es una tontera. Entonces ya, aparte llevamos 3 años en esta discusión, no tiene ningún sentido. Pero claro, obviamente, el discurso es bonito, obviamente es lo que tienen que hacer, pero en concreto no tiene mucho impacto. ¿A quiénes afectaría este impuesto a la riqueza? A personas que tienen más de 5 millones de dólares de patrimonio. Todavía no se sabe muy bien, entiendo cómo va a ser el cálculo, dicen que va a ser simple, pero no sé cómo será. Y esto va a afectar a 6.300 personas las que se encontrarán grabadas con este impuesto. 6.300 personas en Chile. Entonces, y esto no es que es, y ese es el problema de cuando uno hace un cambio en la ley, que probablemente son 6.300 personas que ya tienen el futuro asegurado y tienen todo ordenado, pero ¿a quiénes afecta todo esto? A una persona que tiene un poco menos de patrimonio, al susto, a lo que impacta en la inversión, etcétera, etcétera. Entonces,
esa es mi crítica, ese es el problema de estas cosas que se han ido haciendo en el último tiempo. Yo creo, toda la primera parte de la que hablamos con Fernando, yo creo que son cambios muy razonables. De hecho, yo creo que son inteligentes desde un punto de vista de recaudación y de igualdad, pero en estos temas creo que ahí la cosa no anda muy bien. También hay un impuesto que se le quiere colocar a las utilidades retenidas no invertidas en actividades productivas. O sea, 1,8%, de hecho. 1,8%, es como una tasa de interés por tener la plata parada. ¿De qué estamos hablando? Son cosas difíciles de entender, en que claramente afecta la inversión, claramente hace mucho ruido, y pasa lo que hemos visto en los últimos meses. Una de las consecuencias, alza del dólar, que venimos teniendo ya desde hace un buen tiempo, porque precisamente hay mucho interés por salir de Chile, sacar la plata, resguardar lo ganado, resguardar el patrimonio construido, y eso lamentablemente afecta a la inversión, y si afecta a la inversión, lamentablemente afecta a las personas que necesitan trabajo, que necesitan que Chile siga creciendo. Bien, eso como un bonus track, un descargo. Fernando, ¿algo más que comentar? Hay como temas que son un poco... Todo esto es importante, porque todos estos son temas que afectan directamente a las personas. Hay uno que no tocamos, que ese que pasó como medio pifiado, es también que quieren limitar las extensiones tributarias hasta 15 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el que quiere hacer APB por 15 millones de pesos, por ende baja su base imponible en 15 millones de pesos, no tendría ningún beneficio tributario más, como está escrito y con lo poco de información que hay sobre el sistema. O sea, insisto, acá hay mucho que trabajar todavía. Esa es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, porque finalmente eso sí es algo que pega mucho al inversionista. Otro de los puntos como importantes que podría ser, y para recalcar que uno podría aprovechar si todo esto se aprueba, es que el régimen ProPyme general no lo tocan en nada, ¿no? Y eso es muy positivo, porque finalmente para cualquier inversionista que parte por ahí, finalmente las condiciones del régimen ProPyme general son fabulosas para invertir, para hacer inversión inmobiliaria y hacer una serie de crecimientos de rentas. Entonces, que no lo toquen finalmente no es un impacto muy grande. Y algo que sí va a impactar directamente a las empresas y a las inversiones más grandes, finalmente, que esto es un círculo, como dices tú. Si impacto al grande, termino impactando al chico por algún lado. Es finalmente esto de desarmar el sistema integral o el semi-integrado, que finalmente y hacer este famoso sistema dual. En otras palabras, es le pego a la empresa y después le pego al que saca la plata. Bueno, ahí es un poco fuerte. ¿Y qué consiste eso? Y que no lo tocamos muy en profundidad. Es que si los dueños de las empresas, después de haber pagado el 25%, que sería la nueva tasa, quieren sacar sus utilidades, en vez de irse al global complementario, le pegan el sablazo de 22%. Obviamente, si tú estás bajo el tramo del 22%, no te pegan, y ahí te hacen un nuevo aporte, o se arregla, después se arreglará en la declaración anual y te hacen una retención y después te la devuelven. Pero eso también es bastante fuerte, porque se entra a doble imposición, que el fin obvio de esa ley, me imagino, que es tratar de que la gente saque la plata de las empresas y finalmente pague el último beneficiario, pero obviamente es fuerte porque uno está pagando doble impuesto. Así que ese también es importante. Y dos, que esto no va en las reformas. Habíamos tocado cosas que ya se aprobaron y están hoy día listas, como es el 107 LIR, que ya técnicamente no es que desapareció, pero en vez de pagar 0 va a pagar 10. Hay dos reformas que salieron que son muy importantes, que va directamente relacionado con las inversiones, que es ahora la obligación por parte del contribuyente de declarar su inversión en el extranjero. Antes era un poco infórmalo, declaración jurada, ahora es obligatorio, o sea, no es evasión, fraude, perdón. Y el segundo punto es que los bancos ahora tienen a disposición o la obligación de informar movimientos de patrimonio de más de 1.500 UF, que son aproximadamente 47 millones de pesos. Y eso también es importante, eso ya está aprobado, ya salieron en el diario oficial, salieron hace poco, de hecho, y son dos puntos muy importantes a tener en consideración, porque obviamente afectan al patrimonio personal. Conozco mucha gente que de repente se pasa 20 millones así como, te pasé 20 millones, y es importante planificarse, es importante ver cómo uno va a hacer ese ejercicio para justamente no caer en los ojos del Servicio de Impuesto Interno. Extraordinario. Ahora, hay muchas preguntas de cuándo se va a implementar, de qué pasaría, cómo se calcula. No sabemos nada. Todavía ni siquiera se envía el proyecto de ley. Después se tiene que discutir y de ahí en adelante ver cómo queda la ley. No sabemos nada. Esto es solamente el contexto, mínimos, máximos, por aquí va la cosa. Y en general tiene aspectos muy buenos y tiene aspectos que son criticables, como ya lo hemos mencionado. Pero el ProPyme que tú mencionas, que está todo relacionado precisamente la constitución de una sociedad y hacer un negocio relacionado por ese lado, es bueno porque hay beneficios que son bastante favorables, lo hemos visto en los últimos años. Otra cosa muy buena, nos pregunta Fabián, ¿va a afectar el APB? No lo va a afectar, no se toca el APB, que también podría haber sido un cambio importante, podría haber ocurrido perfectamente y el APB sigue intacto, por lo tanto va a seguir siendo
un gran beneficio tributario para las personas para poder seguir acumulando ahorros en el largo plazo y de esa manera poder mejorar las pensiones autofinanciadas. Aunque esas pensiones autofinanciadas cambien en el futuro con la reforma de pensiones, igual es plata que va a existir Es y un que uno va ahorro a poder personal. ocupar Exacto. para financiarse una pensión, así que es súper bueno de todas formas. Así que bueno, hartas cosas que están pasando y desde ya voy a pasar el aviso. Nosotros tenemos varios asesores tributarios con los cuales trabajamos constantemente. Ellos saben bastante más que nosotros. Nosotros tratamos siempre de masticar la información, tratar de transmitirla de la manera simple, como un primer approach, como un primer acercamiento a las cosas que van ocurriendo en este ámbito, pero cuando una persona ya en realidad tiene que constituir la sociedad, tiene que planificar tributariamente, tiene que llevar la contabilidad todos los meses, tiene que hacer su declaración año a año. Ahí nosotros derivamos y tenemos un gran equipo que nos acompaña en eso. Y precisamente desde ya los dejo invitados que en algún minuto, cuando esta ley vaya avanzando, ya sepamos cómo va a quedar, ahí obviamente los técnicos, los que saben de verdad y tienen que llenar el formulario, que son los contadores, los tributaristas, nos van a acompañar y vamos a tener conversaciones más en profundidad. Esto solamente era poner en contexto lo que estamos viviendo, los cambios que se están dando. Y ahí también otra consulta que también fue algo que no ocurrió, es que se planteaba que el beneficio tributario de las ganancias de capital por compra y venta de propiedades, que hoy día ese beneficio tributario es una exención de 8.000 UFs que no pagan impuestos, que es una locura de plata. Yo eso pensaba que lo iban a tocar. Es una locura de plata ganarse 8.000 UF a lo largo de la vida de uno comprando y vendiendo propiedades. Y por esas 8.000 UFs uno no paga impuestos. Y por los siguientes 8.000, del 8.001 en adelante, uno paga también una tasa única del 10%. Entonces tampoco no se cambia eso, que sigue siendo un beneficio tributario bastante positivo, ¿ya? Así que bien. O sea, yo sí. Si me la tuviera que jugar, todas las propuestas que salieron al principio no creo que cambien mucho, bueno, un poco más, un poco menos, para arriba y para abajo. Y lo que sí yo creo que va a estar en discusión fuerte es todo el desarme al sistema semi-integrado que le afecta mucho a las empresas muy grandes. Y ahí van a tener que hacer excepciones, porque finalmente eso es frenar la inversión del país. Y ahí ya no dan ganas de finalmente invertir. Así que si uno tuviera que jugársela, quizás lo más personal salga un poquito más rápido, lo ligado a impuestos a los súper ricos o a las empresas quizás le den más vueltas. Uno por el contexto más político, porque a nivel de recaudación es bajo, y el otro porque en verdad sí pega mucho más de... Sí, y un comentario para finalizar. Nosotros cuando creamos Rubix, hace ya más de 5 o 6 años, nosotros siempre contemplamos la posibilidad de que la asesoría no fuera de una única vez, sino que fuera un proceso. Y por lo tanto nuestros planes son de a lo menos un año, a un costo además bastante menor. Y nuestra tesis era que las cosas cambian, que las inversiones cambian, que los ingresos cambian, que los objetivos personales cambian. Y la verdad que estos últimos 3 años en Chile no ha podido ser el mejor ejemplo de cómo las cosas cambian. Y por lo tanto, lo importante que es planificar el futuro y acompañarse de personas que sepan, personas que realmente conozcan este tipo de situaciones, realidades. Hasta hace poco tiempo atrás, lo único que podían acceder a planificaciones de este estilo, parecía, eran personas de alto patrimonio. Hoy día es posible para cualquier persona, para personas común y corriente, que tengan objetivos importantes, que quieran cumplir y que realmente quieran tener una opinión externa, objetiva, de cómo planificar ese futuro financiero. Así que desde ya los dejo invitados a que nos contacten, que nos manden un correo, que nos contacten por las diferentes redes sociales. Vamos a seguir haciendo webinars como siempre para nuestros clientes, webinars exclusivos. Así que ahí vamos a ir tocando cada uno de los temas más adelante cuando avance esto. Así que tranquilo, ya vendrá más información al respecto. Esto es solamente un avance, un approach. Vamos a seguir hablando de temas de contingencia y estaremos profundizando. Fernando, palabra al cierre. A todos invitados a que nos sigan en YouTube. Nosotros subimos mucho contenido porque estamos convencidos de que estos son temas que uno tiene que saber. Preocuparse de sus propias finanzas es algo obvio, que normalmente uno lo deja para después o para más adelante o para nunca. Entonces es algo que estamos 100% comprometidos, así que todos invitados, muchas gracias por participar. Harta gente hoy día, así que es fantástico. Y por supuesto, el que quiere, el que siente que esto es un tema, es una preocupación, invitados por supuesto a contactarnos, a contacto@rubix, pueden ingresar a la misma página web y poner su duda, su consulta, y obviamente nosotros los vamos a ayudar y si es necesario tomar el servicio, bienvenidos sea. Así que todos invitados, muchas gracias por participar y nos vamos a estar viendo seguido también para ir siguiéndole la pista a este desenlace. Esto continuará, no Sí, ha pasado nada, es una serie. Es una serie de Netflix que está en el primer capítulo. No, yo creo que está más o menos avanzado, pero falta todavía varios capítulos. Bien, exacto. Gracias por estar con nosotros un día jueves, que podrían estar en un bar tomándose un traguito, así que encantado de que estén acá aprendiendo y compartiendo también sus inquietudes. Encantado de poder acompañarlos. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Nos vemos. Chao, chao. Buen fin de, chao.